Radio Shanghai. Pero podríamos resumir todo de manera muy sencilla. Cuando de pronto un país que aspira legítimamente, como es el caso de Siria, a ser independiente, libre y soberano, y le exigen que se someta a las exigencias de poderes internacionales más poderosos y no lo hace, van a por ese país. El derecho internacional, las reglas más elementales de humanidad, el respeto a los derechos humanos no existe, se va a por ese país. En este caso, aunque desde el principio ya se sabe que Estados Unidos, que Gran Bretaña, que Turquía invadieron el país de una manera real, por supuesto, la gran fuerza son los terroristas islámicos a los que Occidente no combate en absoluto. No se crean ustedes esa mentira, los utiliza. Luego, eso sí, por supuesto, Hezbollah, pues evidentemente son unos terroristas peligrosísimos, pero no porque sean terroristas islámicos, sino porque son respaldados por Irán, porque nuestros terroristas son muy útiles. Así empezó la guerra de Siria. Una guerra que no concluyó en su día, hace 4 años, con la caída de Al-Assad, porque intervino Rusia. Pero una guerra que concluyó con una parte del territorio ocupado por Estados Unidos que se dedicó a llevarse el petróleo y el trigo de ese país, que no había atacado a Estados Unidos, que no había agredido a Estados Unidos, pero de todas formas se ocupó y se expolió. Acabó también con la ocupación de Turquía de otra zona, a pesar de que Siria no había atacado jamás a Turquía ni la había agredido. No hablemos ya de Gran Bretaña o de Israel, muchísimo menos. Pero efectivamente Turquía también se dedicó a llevarse un trozo del territorio de Siria. Y ahora, de pronto, se produce un ataque. Quien acaudilla a las fuerzas de los terroristas islámicos es nada más y nada menos que un personaje sobre cuya cabeza Estados Unidos puso $10 millones de recompensa, que se dice pronto, se dice pronto, y lo que sucede en última instancia es que de nuevo, con el respaldo de Estados Unidos, de Turquía, de Gran Bretaña y de Israel, que se ha dedicado a bombardear a Siria, que no les ha hecho absolutamente nada, y a ocupar una parte de su territorio, pues finalmente el gobierno de Al-Assad se ha desplomado y Al-Assad ha huido a Moscú, donde le han ofrecido asilo político. Y esos terroristas islámicos, que según testimonio de gente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ya en su día se les reclutaba con la promesa de que podrían violar a las mujeres que quisieran, que las podrían vender en mercados de esclavos, que también podrían violar a niños y venderlos. Esos terroristas, Occidente tiene el descaro y la poca vergüenza de presentarlos como rebeldes. Lo que va a venir ahora va a ser un baño de sangre, como cada vez que los terroristas islámicos llegan al poder. Pero como han conseguido someter a Siria, eso no tiene importancia. Esto debe ser eso de la política internacional sometida a reglas. La regla es que si no te arrodillas y obedeces lo que decimos, vamos a por ti y te exterminamos. Esas deben de ser las reglas, porque otras reglas no se ven por ningún sitio. Y en medio de toda esta situación, bueno, ya lugar especial dentro de la estupidez o el cinismo o la falta de vergüenza lo ocupan esos clérigos cristianos que en su día, con toda la razón del mundo, pusieron el grito en el cielo por el ataque de Hamás contra Israel, y eso es razonable y es justo, pero que sin embargo se callan totalmente ahora que los cristianos van a sufrir un nuevo embate de los terroristas islámicos. En Siria, antes de todo esto, más del 10% de la población eran cristianos de distintas confesiones. Gracias a la guerra, quedó menos de un 2%. Y, por supuesto, los cristianos de Occidente, salvo muy honrosas excepciones, callados.
Al parecer, la muerte de un israelí es infinitamente más importante que la de un cristiano de Oriente Medio. Y esto, para cristianos, es algo verdaderamente para echarse a temblar. Para echarse a temblar. Es una muestra de un encanallamiento moral que verdaderamente horroriza, avergüenza y produce una profunda repugnancia. Radio Shanghai. Que ha caído en manos de terroristas islámicos, que tiene un panorama en el cual Al-Assad ha huido hacia Rusia y que, por supuesto, en toda esta situación, pues no ha habido propiamente una guerra civil, ha habido un ataque de Occidente contra Siria, utilizando terroristas islámicos, y el último ya es verdaderamente maravilloso, porque resulta que este último terrorista islámico, el Jolines el al-Jolani, se da la circunstancia de que es un tipo que todavía aparece en los carteles con una recompensa de $10 millones sobre su cabeza, que por supuesto no va a intentar nadie cobrar, y que, salvo que Estados Unidos lo quiera quitar de en medio, si no es lo suficientemente lacayuno y sumiso y servil, pues ahí va a estar decidiendo lo que va a pasar en Siria. Y lo va a decidir para que se pueda saquear Siria, y lo va a decidir, por supuesto, implantando un Estado islámico que acabará con esos apenas 2% de ciudadanos sirios que son cristianos y que viven en Siria. Y aquí habría que escuchar el clamor de los cristianos. No, los cristianos están en otras cosas. Están atontados con otras cosas, están cegados con otras cosas, están entregados a otras cosas. Cuando un día Dios, el Dios en el que creen, les pida cuenta por esto, bueno, eso va a ser de esos días absolutamente terribles. Y no hablemos ya de todos los que desde hace tiempo se confabularon para arruinar totalmente a Siria, para saquearla y, por supuesto, para hacerlo a costa de la muerte de cientos de miles de inocentes. Decía Thomas Jefferson, cuando estaba ya cerca de la muerte y examinaba cómo la cuestión de la esclavitud no se había solucionado en Estados Unidos, que miraba a su nación y, como sabía que Dios es justo, temblaba por ella. Y efectivamente, en menos de una generación, Estados Unidos se vio sumergido en la peor guerra de toda su historia, en su suelo y solo con americanos combatiendo a otros americanos, causándose la muerte, pues a lo tonto, de 700.000 americanos, que es una cifra pavorosa. Y esa era la situación que había, no nos vamos a engañar al respecto. Y Jefferson, que era un hombre creyente, pues se daba cuenta de que al final la paciencia de Dios se agota y entonces viene la justicia y el juicio de Dios. Quien ahora se dirige a ustedes también tiembla, porque cree que hay un Dios justo que acaba juzgando no solo a las personas, sino a las naciones. Y crímenes como los que se han perpetrado con la invasión de Irak y la invasión de Afganistán y la invasión de Yugoslavia y la invasión de Libia y la invasión de Siria, en algún momento acabarán acabando con la paciencia del Creador, que acabará desencadenando su juicio sobre sociedades a las que no les ha importado lo más mínimo las lágrimas de los oprimidos. Pueden darlo ustedes por seguro. Hoy es que es un día realmente de malísimas noticias. César, miramos al resto del mundo. Siria, ya lo saben todos ustedes, ha caído este fin de semana en manos de los islamistas tras una ofensiva contra el régimen en los últimos 10 días. El líder sirio Bashar al-Assad y su familia se encuentran en Moscú, donde han recibido asilo político otorgado por Rusia por razones humanitarias, según han informado fuentes del Kremlin a las agencias rusas TASS e Interfax. Assad, su mujer y sus hijos
salían de Siria el domingo tras la toma de Damasco de madrugada por parte de los rebeldes islamistas. Los rebeldes islamistas, que así les llaman la mayoría de medios occidentales, pues casi con emoción, que no son más que unos islamistas radicales. Son los que cortaban cabezas dentro de Siria a los afines todavía al régimen de Bashar al-Assad durante todos estos años. Son el Estado Islámico y compañía. El Ministerio de Exteriores ruso confirmaba que Assad abandonó Siria después de que los insurgentes liderados por el Organismo de Liberación del Levante, Hayat Tahrir al-Sham, HTS, conquistaran la capital en una ofensiva de 12 días. En un comunicado, el Kremlin informaba de que Assad decidió renunciar a su cargo y transferir el poder de manera pacífica, decían, tras negociaciones con varios actores del conflicto, aunque Rusia también afirmaba que no han participado en dichas conversaciones. Rusia es una tradicional aliada de al-Assad, hacía un llamamiento a todas las partes para evitar el uso de la violencia y resolver los conflictos mediante vías políticas. Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, comentaba en la red social Truth Social que Assad huyó porque Rusia, encabezada por Vladimir Putin, dejó de respaldarlos, señalando que Moscú perdió interés en Siria debido a su implicación en Ucrania. Hoy muchos internautas le recordaban a Donald Trump un tuit suyo de 2013 en el que venía a decir que los refugiados sirios querían lanzar aviones contra torres en Occidente, haciendo referencia al 11 de septiembre. El régimen de la familia al-Assad, que gobernó Siria desde 1971, colapsó muy rápidamente estos últimos días ante los insurgentes islamistas. Qué casualidad que cuando queda un mes para la presidencia de Donald Trump se reactiven guerras que estaban realmente olvidadas por el resto del mundo. Estos insurgentes tomaron Damasco con mínima resistencia, marcando el fin de más de 5 décadas de gobierno autoritario, aunque uno de los más estables de la zona durante muchas décadas. Termina así una guerra civil que comenzaba en Siria en 2011 y que ha dado como resultado la llegada de millones de supuestos refugiados sirios a Europa, muchos de los cuales resultaron ser simplemente terroristas del ISIS. Sin ir más lejos, en Alemania este verano ha habido ataques con cuchillo de supuestos refugiados sirios. El conflicto para derrocar al régimen de Bashar al-Assad ha durado más de 13 años. Hasta entonces, como decimos, había sido una zona estable. Siria se transformó desde entonces en un campo de pruebas para las potencias extranjeras. Como sucede siempre, finalmente el gobierno de Assad colapsó tras una campaña relámpago que cogió por sorpresa tanto al líder sirio como a sus aliados tradicionales, Rusia e Irán. Este domingo, Abu Mohamed al-Jolani, líder de los rebeldes sirios, bueno, yo no sé por qué los seguimos llamando rebeldes, líder de los islamistas radicales sirios, visitaba la emblemática mezquita de los omeyas en Damasco, donde declaró que la caída de Assad marca el comienzo de una nueva era para la región. Pedía a todos los sirios en el exilio que vuelvan para construir juntos un país nuevo. Según al-Jolani, también esta victoria representa un punto de inflexión para toda la UMA, la comunidad islámica, y para Oriente Medio. También acusaba al régimen de al-Assad de haber convertido Siria en un terreno fértil para las aspiraciones iraníes, promoviendo el sectarismo y la corrupción. En un breve discurso dentro de este lugar destacaba el simbolismo de la victoria mientras los insurgentes imponían un toque de queda hasta el amanecer del lunes. Todos los habitantes tenían prohibido salir antes de este lunes a las 7 de la mañana. Al-Jolani lidera el Organismo de Liberación del Levante, considerado un grupo terrorista, y ha sido la figura clave detrás de la reciente ofensiva rebelde en el país. Es increíble leer hoy a medios españoles presuntamente conservadores diciendo que es un islamista, pero que es un islamista pragmático. A mí que me expliquen, por favor, qué es esto de los islamistas pragmáticos. En fin, la mezquita de los omeyas, una de las más grandes y antiguas del mundo, es un monumento muy relevante en Damasco, por eso fue el lugar utilizado por los islamistas para reivindicar su victoria. Es un símbolo de la capital siria. Estados Unidos, por su parte, sostiene que Siria posee importantes reservas de agente nervioso VX, de gas sarín y de gas de cloro. El agente VX está considerado el químico más letal jamás desarrollado por el ser humano. Este compuesto es tan peligroso que los ejércitos que lo han utilizado lo han hecho con extrema precaución debido al riesgo de afectarse a sí mismos y de contaminar áreas estratégicas. En cuanto al gas sarín, basta una gota pequeña para acabar con la vida de una persona. El VX es menos volátil, pero es más peligroso. Puede matar a más de 5 adultos con la misma cantidad que el gas sarín mataría a una persona. Y por otro lado, el gas de cloro también ha sido señalado como arma química en el conflicto sirio. Según Amnistía Internacional, en 2018 Siria utilizó este agente tóxico
en un ataque contra la ciudad de Sarakev, ubicada en el noroeste del país. O sea que si los cálculos de Estados Unidos son correctos, este arsenal, esto es lo que se ha dejado en manos de los islamistas radicales. Muy tranquilizador, ¿eh? Radio Shanghai.